dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un día más estamos aquí para poder cerrar tertulias con temas que nos pueden interesar a todos. Y que bueno, ahora aquí está Marga a mi lado. Le voy a dar a ella también paso para ver si tiene alguna sugerencia jugosa que ella quiera proponer. Yo llevaba un par de temas. Yo pensar un poco en esta tradición que tienen allá, ¿no? Esa cultura, esa es su religión. Esto que es referente a las castas, de que Ujú. cada casta tiene su lugar inamovible de alguna manera, que nadie parece que pueda intervenir. Es mi percepción. Yo, así resumido muy soberamente. ¿No te qué opinas de esto de que por las películas os ha llegado un poco de que, oye, que el que está en una situación cómoda, de alguna manera no puede meterse en las otras castas, incluso hay castas que están como muy abandonadas o muy a su suerte, porque se considera que tiene que ser así de alguna manera, que les corresponde estar allí y hay que dejar que para su evolución que lo vivan tal cual, sin ayuda. No sé si es Bueno, un poco así, pero vale, ¿qué opinas de pero esto? yo me hubiera gustado poder hablar de algo de lo que conocemos, siempre que son tertulias más Ah, cotidianas, porque, ay, pues hoy a veo que no. ver, entiendo, por ejemplo, que lo que estás diciendo con el tema de lo de las castas, para Tu opinión, ellos, así en plan tertulia de sí, mundano, ¿eh? para ellos Sin lo que mucho representan conocimiento que es que tenemos. está ligado precisamente a la cuestión del karma, de lo que les toca vivir. Por supuesto. Entonces, por ese motivo, ellos pues, lo respetan. Si en un momento dado los que están arriba han estado abajo, siendo de las castas más desfavorecidas y ahora tienen ese momento de su vida de estar arriba, es como una especie de ciclo para aprender, para poder resarcir, para poder subsanar. Tengo otro, vuelvo a intentar otro, a ver, Ajá, cuarta prueba, vez. prueba, prueba. A ver si Pruebo. coincidimos y en esta ocasión puedo yo también participar. El otro día hablamos un poco de aquello de la muerte, si duele, no duele y tal. Pues era un poco que en esta sociedad que vivimos ahora es como observas un exceso de prevención. La prevención está muy bien, pero se ven cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, pues pruebas superagresivas por si acaso, extirpaciones incluso de pechos por si acaso, Sí. porque te han dicho que a lo mejor tienes un tanto por ciento de posibilidades de... Entonces piensas, a ver, ¿será peor las prevenciones que lo que te pueda pasar? ¿Es miedo vivir esto o qué? Bueno, yo creo que sí, que es un miedo rotundo a lo que pueda acontecer y precisamente no positivo. E incluso se está dando ahora el caso de que ya tienen mecanismos para poder analizar el ADN o los genes para poder anticipar si llegaríamos a ser personas que tuviéramos esta, aquella, la otra. Yo no sé hasta qué punto esto de verdad va a ser algo que nos favorezca. A mí, desde luego, no me Es gustaría saber tremendo. nada de eso, porque entonces no vives ese momento presente. Estás condicionado con Sí. todo lo que pueda llegar a pasar. Pero bueno, esto entra dentro de lo que es la sociedad de la tecnología, sumado a todo lo que tiene que ver con la medicina y la ciencia, que va todo súper englobado. Entonces, claro, pero yo creo que eso tampoco te obligan o no te van a imponer. Ahora hay Es que imposiciones. casi, casi Sí, ¿no? Yo, la por gente ejemplo, no tengo controla una un poco. retahíla, vacunas para el herpes, para esto, para el otro, ya me están citando para que vaya a vacunarme. Que Y no si sé, tienes antecedentes yo qué sé, de de lo que ciertas sea. enfermedades, Vale, pero ya uno hablan de hacer es, estudios genéticos para ver si claro, es uno es genético. libre y yo he decidido que no, Ya. punto, ya está, y no hay ningún problema, no me presionan, no me obligan, pero es un bombardeo, continuamente están Y un allí poco machacando. aceptar que sea lo que tenga que ser, de alguna manera. O bien tú con uno, con su propia biología o actitud o espiritualidad, intentas reconducir ese destino que a lo mejor estaba escrito en tu vida que pasaría, Oh, o bien lo aceptas y que sea, y si Dios lo quiere así, pues es que es tu es que momento, ahí ¿no? está el problema, que no sabemos si esto va conllevado como destino, si una persona, porque ha tenido tres o cuatro familiares ancestros atrás que han padecido ciertos tipos, por poner una palabra que todo el mundo conoce, de cáncer, que ella tenga que vivir con la angustia de que uno lo va a repetir también.
Y yo creo que tampoco se trata de eso, porque depende de cada uno, sus propias circunstancias, la forma que tiene de vivirlas. Aquí ya está todo interactuando, ¿vale? La mecánica mental, emocional, energética, con la parte de que uno hereda en su cuerpo a nivel orgánico con las Que familias. ya lo eligió Esto, así, por algún motivo ya se eligió esto de alguna manera también, ¿no? Al empezar ya lo has elegido, o sea que de alguna manera también ya... a ver, empezar no. Elegimos, bueno, pues sí, cierta biología que Sí. podamos tener, elegimos precisamente. Voy a incorporarme a esta tertulia que estáis iniciando. Ay, ay, ay. A ver si puedo caber. A ver si puedes tú también poner un poco Sí. de orden. orden aquí. Más que orden es desorden. Oh, oh, oh. Sí. ¿Cuál es el desorden que hay? A ver, perdonad. ¿Cuál es el tema que ha suscitado Magda? Y es un tema muy, muy delicado. Es las estructuras políticas, las estructuras farmacéuticas, las estructuras sociales están haciendo que el ser humano se sienta inseguro de sí mismo, de lo que es de la salud. Entonces le están haciendo dudar estos supuestos científicos con sus estudios, supuestos estudios, es decir, y aquí no me pongo porque la parte técnica, la neurosis puede llegar hasta unos niveles increíbles, en el sentido de que empiezan, claro, a creer de que el ser humano tiene un cuerpo por casualidad, tiene un destino por casualidad, todo es por casualidad, y mejor evitar los inconvenientes. En esos inconvenientes están las enfermedades que ellos dicen hereditarias, están las enfermedades aletargadas y potenciales, están las dificultades. Bueno, pues eso es simplemente discriminación en el sentido más duro de la palabra. Es un sentido excluyente y que lo han practicado en otros, que es la selección de la especie humana. Entonces, claro, con las supuestas prevenciones, lo que están haciendo es eliminando un porcentaje de seres que vienen a vivir la vida. Eso no quiere decir que lo tengan elegido, porque tú dejabas a entender que todos los que vienen aquí tienen el destino ya marcado porque ellos lo han elegido del otro lado. Es que no es el juego. Es decir, aquí tenemos dos cosas. Esto hay que aprender a jugar cuando se es niño, y cuando uno juega al parchís sabe que hay dos factores. Uno es el azar, y otro es la inteligencia y la habilidad de jugar. En el azar podemos manejar los dados, soplar, hacer no sé qué, pero los dados salen los que salen. Eso es el azar. Y luego está en la inteligencia, en que uno mueva una ficha, mueva otra. Lo que está ocurriendo es que al ser humano le están diciendo de que no es dueño de sí mismo, no es dueño ni de su alimentación, no es dueño ni siquiera de su capacidad de valerse por sí mismo en el trabajo, en defenderse, y entonces están generando una especie de inseguridad. Eso solo conduce a la gente pierde la libertad en aras de una supuesta seguridad. Entonces se están recibiendo por todos los sitios, usted tiene que pasar este análisis, le tenemos que analizar esto, lo otro. Cuando uno cae en estas redes, que son unas redes pues, de intereses peculiares, siempre se puede encontrar algo. O uno tiene un problema en la sangre, o uno tiene un problema en algún órgano, o uno tiene un potencial de no sé qué, y ya cuando se entra en el engranaje de, ¿cómo lo llamaríamos esto? Una especie de farmacohisteria, es decir... Busca que encontrarás. Entonces, claro, todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos. Eso no quiere decir que sea nuestro destino, ni que fueron nuestros ancestros, ni que fueron tantas cosas. Esta es la vida y, como alguien me dijo desde el otro lado, nadie dijo que esto fuera fácil. Venimos aquí a superarnos, a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestros mecanismos y, sea cual sea la disposición, pues a intentar vivir con ello. Eso que tú antes añadías de las castas, también como un sentido rígido, no es tan rígido. Cuando en la tradición hindú se habla de castas, se habla del cuerpo humano como del cuerpo divino. Unos son los ojos, otros son las manos, otros son el corazón, otros son los pies. Esas son las castas. Entonces, si tú quieres definir las castas como tus manos son más indignas que tus ojos, porque tus ojos son bonitos y contemplan el mundo, tus manos son ciegas y no ven el mundo. Eso. Pero sí que es verdad. Entonces, que las castas no son diferencias. Esto es una especie de occidentano centrismo.
Allí hay artesanos y son tan valiosos como los administrativos. Hay personas que son comerciantes, esas son las castas, lo mismo que aquí. Simplemente que aquí hay otras oligarquías, otras formas, y ellos cohabitan entre ellos, es decir, no es tan como lo plantean aquí. Las castas se dan en todos los lugares. Los maestros son maestros y los barrenderos son barrenderos. Y las hijas de los empresarios adinerados se casan más o menos en su círculo y no se casan con el hijo de un labriego. Entonces, es el mismo planteamiento. Lo que pasa es que nos gusta mucho señalar a los demás sus defectos sin ver los nuestros. Entonces, aquí he intervenido porque, claro, notaba que de alguna forma estabais hablando y dejabais muchos flecos abiertos. El de las castas. Castas son simplemente bueno, de la condiciones. tertulia. Sí, la tertulia No está somos bien, expertas, estamos las hablando. Claro, pero aquí, claro, hay una responsabilidad cuando presentamos el aula de que somos personas que nos interesan estos temas, pero que estamos abiertos a una visión más amplia. No quiere decir por nuestro propio conocimiento. Nosotros sabemos que esta es una realidad simplemente limitada, pero la gran realidad incluye otros seres del multiverso. Y lo que hacemos es invitar a la gente a que desarrollen su potencial y que tengan en cuenta de que el alma migra de un lugar a otro, y eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ni que se condene, ni no condene, ni estas cosas. Entonces, este es el tema que yo me he sentido así como implicado, porque, claro, estabais manejando todos estos sistemas de controles, de que la gente se inyecta cosas, se pone cosas y desconfían de la capacidad de autorregeneración y de autorreparación del cuerpo. El cuerpo es autorreparable, es mágico en sí mismo, es decir, cuando nos hacemos una herida, llegan las plaquetas, al mecanismo que sea, sale ella misma como ortopedia y se autocura. Entonces, el 80% de las enfermedades se autorregulan ellas mismas por el propio cuerpo. Cuando entra un virus o alguna cosa en el cuerpo, salen las defensas, aprenden y así va evolucionando el ser humano. Toda esta neurosis que se está generando por ahí es para que el ser humano sienta que el hecho de vivir cada día se lo debe a alguien y tiene que pagar impuestos. Pues sí. Será por el aire, será por el agua, será por el hecho de no sé qué, y esto produce inseguridad. Entonces, por eso he Y el que siga vivo de alguna manera parece que sea gracias a todo lo que te han todo puesto esto encima, ¿no? es hacernos personas dependientes de otros que a veces simplemente ni siquiera son personas, son intereses económicos que entre más se mantenga el comercio de la inseguridad, pues más irán creando píldoras, historias, químicos y demás cosas. Este es un tema larguísimo, pero como hacemos algunas veces de hablar de cosas de estas, de las humanas, yo estoy con Josep Pàmies, que el cuerpo se autocura. Y aquí quiero enviarle un saludo y si alguien lo conoce, pues que le haga llegar nuestros respetos, porque el pobre hombre está dando a entender, no por las curaciones de las plantas y demás, sino como desconfiando un poco de en qué jaleo nos hemos puesto, que ya desconfiamos de nuestro cuerpo. A ver si vamos a desconfiar de la capacidad que tenemos para respirar y nos vamos a tener que colocar un pulmón artificial que regule nuestra forma de respirar. Vamos a tener tanto miedo que nos vamos a tener que colocar un exoesqueleto para que podamos mover las articulaciones. Es decir, esto es neurosis, esto es quitarle valor al ser humano. El ser humano tiene una chispa divina dentro y esa chispa nos hace autosuficientes y autorresponsables. Otra cosa es que nos gusta vivir en la ignorancia. Eso ya cada cual que lo maneje a su manera. Es bueno que todo el mundo se responsabilice de lo que come, de las enfermedades que contrae, cómo se recupera y sin tantos control, que al final lo que hacen es deshumanizar el planeta y a la humanidad. Solo es esto porque, claro, estaba yo ahí en la zona técnica y notaba que estabais levantando un tema que tiene muchos flecos y que abre muchas heridas. Entonces, las heridas que uno dice es que el mundo está cayendo en una especie de control excesivo de todo. Pero es que es en todos los aspectos, no solamente en esto, con la geopolítica, con todo. Mires donde mires, están llevando un control tan férreo que nos tienen a todos con una
mordaza y con una especie como de collarín Sí, pero de animal. no podemos culpar a nadie porque los controladores también están siendo controlados y son víctimas de sus neurosis. El solo hecho de querer amasar dinero, tener dinero, lo que demuestra es que viven inseguros. He conocido políticos y gente que manejan cosas que luego cualquier enfermedad los deja como tullidos. Tullidos físicos, tullidos mentales o tullidos sociales, porque muchos de ellos caen en la seducción de romper sus familias y luego se ven desamparados en cualquier rincón. Lo mismo en los artistas, lo mismo en cualquier persona. Entonces, la inseguridad está dentro, el miedo está dentro. Bueno, y hecho lo hecho, para no prolongarnos y tirar un poco la pelota al otro lado, tú habías levantado el tema de cómo sucedía la reincorporación o reencarnaciones en la Tierra, es decir, cómo veníamos aquí en el plano físico. Pues bueno, pues sería cuestión de si hay alguien desde el otro lado, es decir, a través de ti, es decir, que ya no sean las opiniones personales que tenemos nosotros, que nos quiera hablar cuál es el mecanismo que hace que un alma pueda llegar aquí al mundo físico. Lo decide ella, lo decide una fuerza superior, una fuerza divina, es simplemente un flujo de reencarnaciones en el sentido de la rueda del samsara. Lo que se hizo o lo que se entró en deudas se viene a pagar, se viene a aprender. ¿Cuál es el mecanismo que uno tiene? Uno viene porque quiere, uno viene obligado por digamos, esa especie de Dios o de fuerza que está por encima. ¿Alguien nos puede hablar de cómo es el mecanismo de la llegada al mundo? Es decir, del nacimiento. A ver, aquí hay un ser angélico. Es muy grande, imponente. Vale, este ser Me angélico permitiréis se que llama Ariel. un momento. Me permitiréis ir a la parte técnica y os dejo a vosotras dos aquí Sí. con los seres que nos pueden asistir. Solo era la puntualización esa. Bueno, este ser angélico se llama Ariel y está dispuesto a darnos respuesta a este planteamiento. En primer lugar, lo que dice es que al otro lado dice que hay una especie como de convenio de seres. Un alma pasa por diferentes fases desde el momento en el que abandona su cuerpo físico, si ya antes ha estado encarnada en la Tierra. Dice que va pasando por etapas. Primero la despersonalización de la personalidad adquirida, la toma de conciencia de sus aciertos y errores. Dice que todo esto es como seguir un pequeño sendero y también después la forma como de sanarla en aquellas impregnaciones dolorosas que haya podido acumular. Hablan de almas en su gran mayoría que viven la vida de la forma más normal posible, porque luego están las excepciones, aquellas otras almas que han dejado el mundo físico y que por sus acciones malévolas, esto ya queda para otra conversación. Estas almas, una vez regeneradas, preparadas, pueden estar en unos espacios donde pueden disfrutar de lo que nosotros consideramos como lugares paradisíacos de descanso, de reposo. Dice que esto es simplemente una especie de paréntesis. El alma, una vez que ya está sanada, fortalecida, recuperada, dice que luego tiene una forma de poder parlamentar con seres que vienen a asesorarla. Siempre tiene la opción de decidir volver. En algunas ocasiones, evidentemente, es para poder ayudar o tender la mano si ha quedado absolutamente liberada de cualquier tipo de proceso de regeneración, y dice que estos son las menos almas. La gran mayoría dice que se les oferta el poder volver, recuperar de nuevo un cuerpo físico y volver otra vez a vivir con intensidad el mundo físico.
Aquellas que deciden que no quieren volver saben por propia experiencia y porque de esta forma también se les explica que quedar en esos espacios ya fuera de ese lugar paradisiaco puede ser un espacio como de sombras, entre nieblas, y dice que para ellos tampoco no es grato el ver que ni avanzan, ni van hacia adelante, ni hacia atrás, es estar como suspendidas en un espacio donde no existe el espacio, donde tampoco existe el tiempo. Aquellas que lo han intentado han tenido que suplicar ayuda y pedir de nuevo que se les permita de nuevo volver a venir a la tierra. Ya no lo perciben entonces como una condena, sino como una opción para poder acelerar su proceso de conciencia, de despertar su conciencia y de poder llegar a tener la oportunidad de avivar esa chispa divina que aun como alma y saliendo de un cuerpo físico sigue estando en ellas. Dice que es por esto por lo que luego se prepara concienzudamente el momento de escoger el lugar del planeta, y dice que todo va a ir condicionado a lo que van a tener que vivir, no como un destino cerrado, que tengan la obligatoriedad de vivir en estos lugares. Por ejemplo, si una alma ha vivido en una época o periodo en el que ha participado de acciones muy desagradables, ha sido partícipe activa en guerras, ha hecho sencillamente cosas abyectas con respecto al resto de los seres humanos y también de la propia tierra, opta muchas veces por ir a lugares donde se condensa un grueso mundo de seres similares a ella que tienen que compartir vivencias en esos lugares, en esas culturas, quizá padeciendo dolor, padeciendo hambrunas, necesidades importantes y desesperación para poder comprender. Aquellas que han tenido la oportunidad de manejar el dinero, el poder y han hecho un uso muy malversado de todos esos dones, acaban optando por venir en lugar para poder luego vivir lo que significaría, quizá ya no la miseria económica, pero sí la carencia. Por esto muchos a veces se quejan y apelan a esa generosidad del universo, que conociendo su maravillosa generosidad se sienten con derecho a recibir todos sus dones, y lo que ignoran es que ellos tienen que cumplir de alguna manera un periodo en la tierra física pasando por esas etapas de carencia como aprendizaje. Hay algunos que definen el hecho de venir aquí a la vida como si tuvieran que aprender algo. ¿Se viene aquí a aprender algo o simplemente a desarrollar esa chispa divina de ser? Dice que el motivo principal es desarrollar, que no tiene que ser desarrollada. La chispa divina es en sí misma el todo, pero sí a llegar a conectar con ella, a alimentarla, a hacer que en sí sea la propia chispa divina quien camine los pasos del hombre y la mujer. Y dice que esto es lo más importante. Dice que luego conlleva lecciones, aprendizajes, y dice que estas lecciones van incluidas en una especie como de lote de vida física. Por ejemplo, un alma que tiene que tener un aprendizaje determinado, como si esto fuera importante y no llega a aprenderlo, es una lección que se le irá repitiendo a lo largo de los días de vida. Y dice que a muchos esto les parece como casualidades, que la vida les coloque siempre los mismos retos, los mismos obstáculos. En realidad son lecciones inaprendidas que deben aprender, aparte de hacer y tener esa conexión con su chispa divina, el vivir la vida al máximo, el sentirla y no creer que viven, sino vivir. Una de las cosas que a veces se comenta es de que todos los seres somos iguales. ¿Somos iguales simplemente en esencia, en esa chispa divina, o somos iguales en todos los sentidos? O
hay unas almas que tienen unas cualidades, otras tienen otras, unas tienen unas afinidades pues hacia las artes, otras hacia el ayuda a los demás, hacia cualquier otro tipo de, digamos, de elemento social y de acción. ¿Cómo son? ¿Las almas son todas iguales a tabla rasa o son diferentes en sus cualidades? En esencia, todas las almas son iguales, todas son Dios. Pero dice que luego tiene cada una su peculiaridad. Dice que la divinidad jamás ha creado nada que pueda parecer idéntico, ni siquiera aquellos que nacen gemelarmente, que puedan incluso parecer que tienen el mismo ADN. Todos son únicos e irrepetibles. Por ese motivo es importante el que todos puedan respetar a todos en cualidades, cómo deben moverse por el mundo, y ya no solamente a nivel físico, sino esas cualidades que pueden mostrar, desarrollar y ponerlas al servicio del resto. ¿Qué es lo que tiene que aprender la humanidad de esta gran diversidad que hay? Tanto en formas de comportamiento, en sociedades. ¿Qué es lo que podemos aprender los unos de los otros? ¿O qué es lo que tenemos que asimilar? Dice que lo que hay que asimilar es precisamente ese gran respeto a las muchas diferencias, al no tratar de imponer lo que uno cree como lo único e irrepetible, que es lo único válido. Dice que todos formamos un mismo cuerpo, y dice que el hecho, al igual que las células en un organismo, si se rebelan, si cada una decide actuar por libre, acaban generando el caos. Dice que la armonía entre todos tiene que ser como la lección colectiva a aprender. Antes aquí la compañera mencionaba lo que es el hecho de las castas en la cultura hindú. ¿Eso es un planteamiento simplemente egoísta o social o es un planteamiento también para definir las distintas cualidades que tiene cada uno? Dice que tenemos que verlo en el contexto. En tiempos antiguos, y habla de tiempos muy antiguos, esta línea de castas sí tenía el sentido como de aquellas personas con las distintas cualidades para reportar en bien de la propia sociedad. Dice que esto también debemos entender que se ha desvirtuado, al igual que nosotros en nuestra cultura actual hemos desvirtuado nuestras propias creencias raíces que nos permite ser quienes somos. Y dice que sí, es verdad que cada uno tiene que dar el aporte, pero también ellos tienen que aprender para huir de los radicalismos extremos. Hay también otro planteamiento que es la apología de las minorías, en el sentido de que se quiere diferenciarnos unos a otros, hombres de mujeres, gruesos de delgados, ricos de pobres, trabajadores y otro tipo de grupos, así como si fueran laborales. ¿Qué sentido tiene todas estas diferencias en lo personal, en lo social? ¿Tiene algún sentido incluso que entren en confrontación unos con otros? No, dice que esto es algo que cada uno tiene que aprender a discernir en su interior para no dejarse arrastrar. En ese sentido, hay grupos de seres que buscan esa confrontación y que la animan, aunque a veces pueda parecer que lo hacen de manera muy sutil, realmente es el resultado es el que estamos viendo, pero no, no tiene ningún sentido. El hecho que se esté incrementando esta confrontación lo están haciendo los mismos seres humanos por el hecho de diferenciarnos o simplemente de enfrentarnos y crear caos para que otro tipo de entidad o de fuerza maneje el mundo y la sociedad. Dice que comenzó y siempre ha comenzado con movimientos sutiles que en este caso a veces parecían no llegar a ningún puerto. Dice que a medida que va creciendo el terror, el miedo de la propia sociedad a la incertidumbre de lo que tiene que acontecer, el propio miedo es el que se encarga de incrementar esta especie como de tensión, de bueno, pues esto de enfados, de incitar el odio, la ira de unos contra otros. Y dice que son pocos los que son capaces de parar, frenar y tratar de darle la vuelta a ese miedo. Hay mucha gente que son conscientes, pero se ven incapaces porque
el grueso de la masa es enorme. El miedo ya se ha llegado a acrecentar con tal calibre que ahora lo que hace es caer a peso sobre el resto. ¿Esto ha surgido desde el mismo ser humano, desde su misma mentalidad, o ha habido entidades o fuerzas que han estado jaleando el hecho diferencial? Siempre hay fuerzas que están ahí jaleando. Dice que unas son para poder alimentarse del resultado de todo lo que esto conlleva, el miedo, la ira, el odio. Recordemos en todo momento que son emociones no solamente tóxicas, sino para ellos muy gustosas de poder absorber. Y dice que luego hay otras que lo están haciendo con la finalidad, finalmente, de poder crear una especie como de grupo compacto bajo la bota de alguien que mande y ellos a su vez mandar en ese alguien que manda. Está ocurriendo entre hombres y mujeres para que cada vez, por lo menos desde la perspectiva occidental, se estén distanciando más la una de la otra en su proyecto, digamos, de unificación afectiva y armónica el uno con el otro, aprendiendo y enriqueciéndose. Dice que se han perdido ambos. No da más explicaciones. Cuando viene un alma a encarnar aquí en la Tierra, ya tiene determinado su sexualidad, o la sexualidad es una condición que va cambiando en las distintas vidas que se van asumiendo en los distintos tiempos y lugares. Dice que a veces uno puede repetir una misma sexualidad o género a lo largo de algunas vidas, dependiendo de aquello que haya escogido para poder hacer en su vida y de aquellas deudas que pueda llegar a pagar. Dice que no siempre es igual una condición femenina que masculina, pero dice que lo habitual es que se vayan alternando, de modo que ni un hombre puede ni agredir ni acusar a una mujer porque en otro tiempo, en otras vidas, él ha sido mujer y viceversa. La mujer tampoco puede llegar a sentir o creer que ellas son las únicas ahora poseedoras, ya no solamente del don de la vida, sino que ellas también han sido hombres. Es como una forma en que si tuvieran la posibilidad de poder ver digamos, su alma agrandada viviendo en todas esas vidas, acabarían dándose cuenta de que todo cuanto están haciendo ahora no solo no tiene sentido, sino que además es que ni siquiera importa. Ahora ya llegado a este punto, la compañera empezó hablando de regresiones. ¿Cómo sería el hecho o si es conveniente que las personas puedan poco a poco recuperar vivencias de otros tiempos? Dice que es natural que cada vida entre limpia, absolutamente limpia, y que dice que solamente al principio del tiempo de una vida, unos primeros años, las criaturas pueden tener una cierta apertura entre el mundo sutil y el mundo físico. Esto dura muy poco tiempo, pero dice que todo lo que es en su memoria está absolutamente velado, pero está hablando de una memoria física, una memoria orgánica, un cerebro en blanco. Dice que hay toda una memoria absolutamente completa de todos los cuerpos de cada criatura que encarna. Y dice que va más allá del cuerpo físico. Hay una memoria energética, hay una memoria psíquica más allá de su cerebro. Y dice que es a través de toda esa memoria es por lo que se puede acceder a poder recuperar las vidas. Dice que observa que hay gentes que buscan ese retroceso en vidas pasadas. Le da pena porque piensa que muchos solamente lo hacen como mecanismo para poder recuperar una salud actualmente o poder, por ejemplo, solucionar viejos traumas de vidas pasadas, cuando lo importante sería recuperar esas vidas y haciéndolas vivir a la vez en un contexto pleno para poder llegar a entender una macropersonalidad. Esto haría saltar el ego por los aires y dice que es algo que nadie busca. El hecho de conseguir eso, el hecho de integrar todas las personalidades y crear una macroentidad, ¿cuál sería entonces la definición de ser humano? ¿Cómo sería ese ser humano
capaz de recordar todas sus vivencias y a la vez abrirse a todo su potencial. Dice que todavía no sería un ser divino, pero dice que habría alcanzado un nivel de estar hasta en la séptima dimensión, si esto lo consiguiera. ¿El ser estaría limitado a un planeta o sería un ser capaz de navegar por las múltiples realidades, tanto dimensiones físicas como otras dimensiones? Dice que todas sus puertas abiertas, todos sus conocimientos, tanto internos como la capacidad de absorber los externos de una manera muy natural, le permitirían el tener la habilidad para encontrar los mecanismos para poder salir del propio planeta físicamente con su propio cuerpo, a la vez que también podría disolverse aquí para poder surgir en otro lugar y también cruzar esas puertas interdimensionales que le permitirían los movimientos a cualquier dimensión y el contacto con otras especies más allá. Hay distintas visiones de lo que llamaríamos la espiritualidad. Están aquellos que simplemente creen que no hay nada después de la vida física, están aquellos otros que creen que detrás de una creencia en lo divino conseguirán alcanzar los cielos, están aquellos otros que quieren liberarse del ciclo de reencarnaciones e ir a otro plano, digamos, que no les haga falta volver a la Tierra. Estas serían opciones válidas, son opciones parciales. Habría que coger otra y, si acaso esta fue la que representó Jesús el Cristo, la integración de todas sus posibilidades, todas sus vidas pasadas, y que ese principio divino pudiera manifestarse desde el plano físico a todos los planos. Ese sería el objetivo final de un ser que quisiera realmente realizar el plan divino en él mismo y en la tierra. Dice que el que quiera ejercer, realizar este plan divino, tendría en su poder el diamante completo. Dice que las demás opciones no son más que pequeños fragmentos, y nos invita a que no nos conformemos con menos, que no nos conformemos. ¿Cuál sería una de las didácticas o enfoques para poder realizar eso? ¿Cómo tendría aquel que nos esté escuchando que empezar a centrarse en despertar todo lo posible a todos los niveles y romper todas las barreras para crear o alimentar esa chispa divina en todos los sentidos, psíquicos, energéticos, vitales? Dice que alimentar la chispa divina puede ser desde muy sencillo a muy o terriblemente complicado. Dice que mucha gente ni siquiera siente que está habitando su propio cuerpo, cuanto menos va a poder detectar esa chispa divina en su interior. Busca a la divinidad fuera cuando está en él y es como un pequeño punto que puede ser inmenso, pero que está metido, encapsulado y que no se le permite su amplitud, su despertar, su desarrollo. Dice que la primera parte sería esa conexión con esa chispa divina y dice que no hay una tabla para luego un seguimiento. Una vez que uno reconecta con esa chispa divina y empieza a alimentarla desde el cariño, alimentarla desde la coherencia, alimentarla desde un sentir de justicia, pero no justicia humana, sino una justicia muchísimo más amplia. Dice que a partir de aquí todo se dará. Sí, ¿alguna pregunta antes de que completemos? Es tan perfecto ya lo que nos ha explicado. Yo como mucho, mira, me gustaría saber, cuando hablabas así, que una persona se puede sentir así en procesos repetitivos, que tiene que aprender a salir de aquello, ¿algún consejo? Porque hay veces personas que se tropiezan una otra vez, otra vez. Dice que la única fórmula para poder romper esa especie como de círculo vicioso es ser consciente. Dice que no solamente se trata de vivir el instante presente, esto es una realidad. Mucha gente cree o habla de vivir el instante presente, pero dice que es una porción muy pequeñita de la humanidad quien lo consigue. Vivir el instante presente es vivir sintiendo ese instante donde queda en un espacio donde ya no existe el tiempo. Es haciendo esto cuando uno entonces detecta
dónde está aquella lección que debe asimilar, aprender, para luego ya dejarla atrás y que de esta forma no se repita esa pauta. Dice que si no se hace esto, puede que uno, una vez vivido una mala experiencia, mirando hacia atrás, descubra en qué se ha equivocado, pero si a partir de ese momento no vive de forma consciente, esta lección volverá a repetirse hasta que uno finalmente haga lo que tiene que hacer. Y la última, Estamos en un momento en que está imperando a nivel mundial una ideología que es la eugenesia, el control de la población mundial. Somos aproximadamente 8.000 millones de habitantes y unos intentando evitar el crecimiento exponencial simplemente de forma mecánica, empiezan también a asustarse y por eso quieren controlarlo en el previo al nacimiento y en la salida del mundo. Realmente la eugenesia es una doctrina aplicable o es un error o en qué tendría que ser modificado lo que está ocurriendo actualmente en la sociedad que nosotros vivimos. Dice que es un error y dice que aunque podamos vernos salpicados y que podamos sentirnos con las manos atadas porque no podamos hacer nada para evitarlo, es un error. Es cierto que la propia naturaleza a lo largo de los tiempos se ha regulado y ha llegado un momento en el que ha hecho verdaderos barridos con catástrofes, ya sea catástrofes biológicas como terrestres, y es una manera de poder regular el ciclo de los nacimientos en los tiempos que corren ahora. Dice que aquellos que intentan hacerlo de una manera aparentemente de momento no demasiado visible, pero dice que es posible que puedan hacerlo impulsados y apremiando con premura de poder erradicar a un nutrido, un gran nutrido grupo de almas de la tierra para que se vayan. Dice que si esto se diera, podría generar entonces una especie como de cataclismo, que muchas gentes ya siendo conscientes de lo que se está haciendo, que ahora no lo son, reaccionarían. ¿Qué ocurre con las almas que abandonan la tierra? ¿Tienen oportunidad de volver en este tiempo, es decir, a partir de ahora, o ya se les marca otro destino fuera de aquí, del ámbito terrestre? Dice que, vuelvo a repetir, las almas tienen la opción de escoger y dice que pueden hacerlo y no solamente existe la Tierra como lugar donde habitar de forma física. Hay otros lugares en los muchos universos que existen y dice que tienen la oportunidad de retornar aquí. Una de las cosas que está en juego es lo que llaman el dominio, el control del mundo o la heredad del mundo. Realmente, ¿quiénes son los que quieren heredar el mundo y quiénes son los que tienen realmente derecho a heredar el mundo, de hacer de la tierra ese cielo, ese paraíso prometido? Aquí sonríe. Dice que sus palabras ya fueron dichas hace mucho tiempo y espera que todos las recordemos. Aquellos que heredarán el mundo son aquellos que han sido capaces de vivir en comunión con el mundo. Y dice que solo estos conseguirán heredarlo. Aquellos que se quieran imponer para pretender ser los dueños del mundo, dice que no solamente están equivocados, sino que pagarán un alto precio por pretenderlo y por intentar conseguirlo. Mi parte, nada más. Si quiere añadir alguna cosa más, algún comentario sobre lo que es este reentrar aquí en la tierra, renacer, el sentido. No, nos pide que seamos siempre respetuosos, nos pide que siempre, siempre demos la bienvenida en todas las condiciones a aquellos que llegan, que procuremos no juzgar. Dice que esto es lo único que tiene que decirnos y También nos estamos, dice que nos bendice. en este caso, también estamos viendo que en esta sociedad está empezando a ser carente de nacimientos de niños. ¿A qué va a llevar el hecho de que en la zona en que estamos viviendo, occidental, los niños van desapareciendo? Dice que este es un movimiento, podemos pensar que Occidente es todo el planeta,
pero dice que no nos equivoquemos, solamente está fijado en un punto del planeta y del tiempo y que esto es oscilatorio. Ahora está ocurriendo esto, dice que esto completamente dará la vuelta. Pues por nuestra parte, dar las gracias por su intervención y le pediríamos su bendición, ya que no la ofrecía a los aquí presentes y también a los que pudieran ver y oír esta conversación a posteriori. Dice que Él es el intermediario de esa bendición. No es Él quien nos bendice, sino quien utiliza sus manos para que a través de Él pase la bendición divina. Sencillamente las ha colocado en dirección a nosotros, pero esto se hace extensible al mundo. Es que es todo luz, ahora ya ha desaparecido, solamente veo luz. Yo le Gracias. doy las gracias. Bueno,